Ares, sangre y furia, la historia del dios más brutal de la guerra. Ares no era un héroe, era un asesino con buena prensa, el único dios que disfrutaba de la guerra, no por gloria, sino por el sonido que hacía el miedo cuando se rompía. Mientras los demás dioses fingían tener causas nobles, Ares peleaba porque le gustaba, y eso, para los griegos, era imperdonable. Decían que donde él pisaba, la hierba no volvía a crecer, que su risa podía confundirse con un grito, y que cuando la sangre tocaba su armadura, el campo de batalla se volvía su templo. No era un dios de estrategia ni de honor, era el instinto puro del conflicto. Ares nació del matrimonio más tóxico del Olimpo, Zeus y Hera, dos dioses que se odiaban con elegancia. Y quizá por eso su hijo encarnó lo peor de ambos, el poder del padre y la rabia de la madre. Desde pequeño fue violento, impulsivo, incapaz de estar quieto. No jugaba, entrenaba, no hablaba, gritaba. Zeus lo veía como una amenaza, no porque fuera peligroso para los dioses, sino porque era demasiado transparente. Ares no fingía ser justo ni sabio, solo admitía lo que todos los dioses ocultaban, que el poder nace del miedo, y eso lo volvía insoportable. En la guerra de Troya, Ares peleó por los troyanos, pero no por lealtad, porque era más divertido. Se lanzaba al campo como una tormenta, sin plan ni razón. Y aunque era casi invencible, no era invulnerable. De hecho, los héroes humanos lograron herirlo más de una vez. Cuando Diomedes, con ayuda de Atenea, lo atravesó con un lanza, Ares gritó tan fuerte que se escuchó en todo el Olimpo. Y Zeus, harto, le dijo: «Deja de quejarte, eres el más odioso de todos los dioses». Así lo trataban, como al pariente incómodo que todos necesitan, pero nadie invita. Porque sin Ares no habría guerras, ni héroes, ni victorias que cantar. Era el caos necesario, el recordatorio de que incluso los dioses dependen de la violencia para seguir siendo adorados. Ares no tenía templos majestuosos ni filósofos que lo defendieran, pero tenía devotos silenciosos, los soldados. Ellos lo comprendían. Sabían que en la guerra no hay gloria, solo instinto. Y Ares representaba eso, el momento donde el miedo y la furia se confunden. Su armadura era indestructible, pero su corazón no tanto, porque detrás del dios de la guerra había un hombre incapaz de amar sin destruir. Y esa historia tiene nombre y apellido: Afrodita. Afrodita, la diosa del amor, fue su opuesto perfecto. Ella amaba la belleza, él la destrucción. Y aún así se enamoraron como dos fuerzas que sabían que iban a chocar. Su relación fue una guerra disfrazada de pasión. Cuando estaban juntos, el Olimpo temblaba, y cuando se separaban, el mundo sangraba. Su amor fue el escándalo favorito de los dioses, porque Afrodita estaba casado con Hefesto, el herrero divino, símbolo del trabajo y la paciencia. Todo lo que Ares no era. Pero eso no les importó. Su romance fue tan intenso que incluso los mortales lo escuchaban en los truenos de la guerra. Hasta que los atraparon. Hefesto, harto, tejió una red invisible de metal y los dejó atrapados en pleno acto. Llamó a todos los dioses para burlarse, y ahí estaban, el amor y la guerra, desnudos ante el Olimpo. Los dioses rieron, pero Ares y Afrodita no, porque de alguna manera esa vergüenza los hizo más reales que todos los demás. Después de eso, su historia se volvió más humana. Tuvieron hijos, entre ellos Fobos y Deimos, el miedo y el terror, y Armonía, la diosa de la concordia. Sí, del amor y la guerra nació la armonía, una ironía que ni los poetas pudieron resistir. Ares era odiado, sí, pero también necesario, porque mientras Atenea representaba la guerra inteligente, Ares recordaba que no todas las batallas se ganan pensando. A veces hay que morder antes de razonar. Pero su furia tenía límites.
Cuando vio morir a su hijo Ascalafos en la guerra de Troya, algo cambió. Por primera vez, Ares sintió dolor más allá del orgullo. Y aunque siguió luchando, ya no con la misma rabia. Empezó a entender que la violencia no da poder, solo lo disfraza. Ares no era malvado, solo era honesto. Decía lo que todos los dioses pensaban y ninguno admitía, que el caos es inevitable, que la paz es una pausa y que incluso en la guerra hay belleza. Los romanos lo llamaron Marte y lo convirtieron en héroe, pero los griegos, más sinceros, lo mantuvieron incómodo, porque sabían que Ares no representaba gloria, sino verdad. Y la verdad duele. Cuando el campo de batalla callaba, Ares se quedaba solo, rodeado de cascos rotos, lanzas partidas y cuerpos que alguna vez tuvieron nombre. Y en ese silencio entendía lo que nunca admitiría, que la guerra no lo hacía fuerte, lo hacía necesario. Y ser necesario no es lo mismo que ser amado. Por eso volvía a Afrodita, porque ella era el único lugar donde podía ser débil sin sentirse derrotado. El amor lo hería de una forma que ni las lanzas podían. Y aunque su unión era un desastre, también era lo único real que tenía. El amor y la guerra nunca se llevan bien, pero tampoco pueden separarse. Son la misma fuerza en direcciones opuestas, y Ares y Afrodita lo sabían mejor que nadie. Por eso, aunque se destruyeran, siempre volvían. Dicen que incluso hoy, cuando un soldado besa una foto antes de ir al combate, ambos los observan. Ares con su furia, Afrodita con su ternura. Dos mitades de una misma llama que nunca se apaga. El dios más brutal del Olimpo también tenía corazón, solo que lo usaba como escudo, y en el fondo su tragedia fue simple. Era capaz de morir por amor, pero incapaz de vivir en paz. En el próximo relato conocerás a la única diosa que pudo dominarlo sin una espada, la que nació de la espuma del mar y cambió el sentido del deseo para siempre. Afrodita, la imparable fuerza del amor nacida de la espuma del mar, prepárate, porque esta vez la guerra será seducción.